soy periodista gráfico, historiador de la zona de Ramos Mejía, y les quiero contar un poquito cómo nace un poco Ramos Mejía, ¿no es cierto? En 1871 estalla la fiebre amarilla en la capital federal, y los pudientes se vienen para esta zona, ¿no es cierto? Pasan los años, esto se convierte en quintas de frutas y verduras, hasta que para allá en 1919 viene el primer salesiano argentino, el padre, si no me equivoco, Pagliere, y compra 100 hectáreas a 50 centavos el metro cuadrado. Y que es donde hoy estamos, para construir el Colegio Don Bosco, el cual, bueno, recién se funda en el 1930, ¿no? O sea, pasaron muchos años. Esta zona tiene un nombre, y nosotros los rameses tenemos muchos barrios, algunos desconocen, los más grandes no, Villa Colombo, Villa Loma del Millón, Loma del Mirador, cuando era todavía nuestra, eran barrios de Ramos Mejía. Y acá se llama Villa Don Bosco, porque estas tierras pertenecían al Colegio Don Bosco, a los salesianos. Nacían en lo que hoy es el Colegio Don Bosco y terminaban en la Avenida San Martín. Esas eran las 100 hectáreas. Así nace lo que es la parte, digamos, del colegio y por qué esta ciudad, este pueblo, toma ese nombre, ¿no? Villa Don Bosco. Lógicamente, la ciudad Ramos Mejía, pero dentro de lo que es la ciudad, la localidad se llama así. Mucha gente en la población cree que Ramos Mejía nos llamamos, o sea, tomamos ese nombre porque las tierras eran de Mexía, realmente, ¿no? De Hermógenes. Pero nosotros tomamos el nombre de la estación por Matías Ramos Mejía, que era cuñado de Lavalle, de Juan Galo Lavalle, y el hombre de confianza, coronel de milicias. Por eso nosotros nos llamamos Ramos Mejía. Se le pone el nombre a la estación en 1871, antes de eso fue Lavalle y antes San Martín. En 1858 nace la estación del ferrocarril, que es la primera fuera de lo que es Capital Federal en todo el territorio argentino. Nosotros nos llamamos Ramos Mejía, o sea, nuestro lugar, nuestra localidad, por Matías Ramos Mejía, no por la familia Ramos Mejía. Porque cuando se donan las tierras, don Hermógenes había fallecido. Nos tendríamos que llamar María Antonia Segurola entonces, que es la persona que tenía el dinero y hizo lo que hizo. O sea, ella se dio los lotes para construir la estación. Pero la estación se llama así, Ramos, que al principio era Ramos solo, después se le pone, la misma gente le dice Ramos Mejía. Por Matías Ramos Mejía, no por la familia Ramos Mejía, sino por él. Bueno, hablando de mis libros, en el año 93 saqué el primer libro de Ramos Mejía. Así le siguieron hasta el 2013 y fueron 8. 8 libros dedicados a mi ciudad. Miles de páginas dedicadas a investigación, 20 años investigando lo que es Ramos Mejía. Hoy tengo la suerte de presentar dentro de 2 días, aquí en Suteba, Matanza, Sueños Superiores, que es mi primer ensayo político, desaparecido de la Matanza en la época militar, años 76 a 83. Desaparecido de Ramos Mejía, primer capítulo, de San Justo II, los 15 obreros secuestrados y torturados en la Mercedes-Benz, la fábrica, la historia muy sintetizada del campo de concentración del Vesubio y los 14 centros clandestinos de detención que figuraron aquí en la Matanza. Eso es Sueños Superiores, que no tiene nada que ver con lo demás, porque los demás son 8 ensayos históricos. Esto es un ensayo político, que es una trilogía, este es el primero. Mi nombre es Luis Miguel Blanco, contador público, y perdonen, jubilado. Tengo 81 años, así que mi vida está relacionada con Ramos Mejía. Yo vivía en Floresta, pero hice la escuela secundaria desde 1946 en la Escuela Nacional Superior de Comercio de Ramos Mejía, que era un lujo en cuanto a calidad, digamos, educacional. Estando en el colegio, un profesor me propuso trabajar en el estudio de él, fui, y de ahí empezó en 1950 el proyecto de lo que es ahora Villa Don Bosco. Era una franja de 60 hectáreas que pertenecía a la institución salesiana, que iba de donde está la iglesia ahora hasta la avenida San Martín, o sea, lo que es el Ateneo Don Bosco, hasta que tenía un lago. Entonces, no sé si algunos recuerdan, en esas 60 hectáreas, que las había comprado la institución salesiana, una empresa que se llamaba Bixa, Borlenghi y Compañía Sociedad Argentina, que era un italiano, joven, emprendedor, terriblemente emprendedor, y que también el mismo nombre que el ministro de Interior en aquellos años, en la época de Perón, pero nada que ver en cuanto a relación familiar. Bueno, él hace el proyecto de las 60 hectáreas y hace la subdivisión en 1100 lotes y con la construcción de 120 chalets que estaban distribuidos
en dos de las tres partes, porque hubo tres remates que se hizo la urbanización. El primero fue el 18 de noviembre, después el 30 de diciembre del 51 y el último el 18 de febrero del 52. Los dos primeros se hicieron en cuotas semestrales, lo hizo un famoso rematador de entonces, se llamaba Astorga. Fue tal el entusiasmo que despertó en aquel momento esos dos remates, que cuando vino el tercer remate, que era cruzando el arroyo, que se vendió en 120 cuotas, pasando el arroyo, lugar casi inundable, había un fervor de la gente que pagaban en cuotas, pero más caro de lo que se había pagado por semestre, ¿no? Pero era el entusiasmo que ya despertaba, digamos, un poco la zona. Se construyeron los 120 chalés, yo fui a parar a uno de ellos, porque como decía mi cuñado, tuve un accidente de trabajo. Conocí a mi novia en la oficina y me casé y vinimos a vivir acá. Tenía apenas 22 años y lo que fue verdaderamente un proyecto comunitario. Trabajamos porque en aquel momento eran calles de tierra, había algunas que estaban pavimentadas transversales nada más, pero había una sociedad de fomento que justamente el emprendedor que eran 3 lotes que estaban sobre la calle Pirovano, al 500, y que luego más tarde se vendieron para hacer la corta y vinieron acá atrás, donde ahora está el centro de jubilados. Bueno, cuando estábamos en la ciudad de fomento, apareció el proyecto, muchas cosas, ¿no? Trabajamos en conjunto para pavimentar las calles, para hacer las cloacas, para traer el teléfono, no, empujábamos, ¿no? Y salió el proyecto de la escuela 114. Y ahí trabajamos todo, prácticamente el barrio y toda la sociedad de fomento, que se hizo con el trabajo de todos, según las habilidades. Yo no tenía mucho, así que venía y traía ladrillo. Pero había los que levantaban paredes, hacían revoques. Y la provincia tenía un proyecto en el cual pagaba los materiales y los vecinos ponían la mano de obra. Nosotros habíamos puesto la mano de obra, salvo la especializada, yo qué sé, plomería, algunas cosas muy especiales, que entonces obteníamos donaciones de los corralones, nos daban los materiales, nosotros los facturábamos y con eso pagábamos la mano de obra especializada. Así que trabajó todo el barrio con un gran entusiasmo y luego se inauguró la escuela. A la inauguración de la escuela vino el entonces gobernador Anselmo Marini, un radical. Y bueno, a mí me tocó decir el discurso. Cuando llegué me pidieron el discurso, le dije que no. Porque el asunto era pedir, era reclamar, era ser tenido en cuenta. Yo me acuerdo que le dije, mira, para la provincia, Don Bosco llega hasta la Avenida de Mayo y hasta la calle y hasta la Vía San Martín. Y adentro después no hay nada. Y necesitamos esto, aquello. Cuando terminó, él hizo su discurso y dijo que a la escuela, que a la provincia le había sido más barata en toda la provincia de Buenos Aires. Y cómo empujan ustedes. Así que eso, digamos, de ahí empieza el colegio, ¿no? ¿Por qué se llama República Venezuela? Porque en aquel momento Venezuela estaba muy bien económicamente y tenía excelentes relaciones con ellos, bueno, como tenemos hoy, sin cuestión política. Y entonces pensamos que con el semejante padrino en buena relación, a la escuela no le iba a faltar nada, iba a ser ayudada, cosa que después no se dio, ¿no? Porque no ocurrió eso. Se fueron vendiendo los lotes, se fueron construyendo las casitas, y toda la gente se fue incorporando al colegio Don Bosco, donde había antes una escuela de pupilos en 1930, después vino la escuela primaria, después vino la secundaria, después se hizo mixto el colegio y se fue integrando. De ahí se cumple un sueño mío, porque de alguna manera, yo hace muchos años, soy rotario, después de muchos años fui presidente, me retiré, cuando estaba con un grupo de amigos, me invitó a fumar
formar parte de un nuevo Rotary, que era el Rotary de acá Villa Don Bosco, con lo cual se cumplió un sueño, porque de alguna manera el lugar donde había sido joven, donde había empezado a trabajar, yo venía acá a pagar las quincenas de los obreros de la obra, y luego me casé, vinieron mis hijos, estudiaron en el colegio, formamos la Unión Padre de Familia, fui presidente de la Unión Padre de Familia, poder formar un Rotary Club, entidad de servicio, y que estuviera, digamos, sesionada su casa en el Colegio Don Bosco, era, digamos, el sueño, era la frutilla de la torta, ¿no? Villa Don Bosco, fundamentalmente cómo nació, cómo se desarrolló, la pujanza que tiene, pero que fundamentalmente también es un ejemplo espontáneo de un trabajo comunitario muy fuerte, donde mucha gente se despertó la voluntad de servicio. Una anécdota fue el tema de cómo conseguimos el pavimento de las calles. Entonces nos pasaron un presupuesto que se negoció, estaba más o menos accesible, pero había algunos vecinos que por su condición, jubilados y más, no podían pagarlo. Entonces en la negociación pedimos cuánto nos daban a los promotores del pavimento, a los que íbamos a incentivar a los otros para que se afiliaran, se adhirieran al sistema. Y dijeron el 20%. Bueno, cuando nos dijeron el 20%, muy bien, ahora con ese 20% vamos a pagar a todos los que no pueden pagar el pavimento, y así el pavimento pudo hacerse. Como el barrio participó y dio origen a la construcción de la comisaría de Don Bosco. Esa comisaría que está hoy ahí, la construimos nosotros el barrio. Un grupo que estaba en la sociedad de fomento y algunos más. No fue fácil, ¿no? De alguna manera por el cuidado y la administración. Había mucha gente que venía, entonces como hacíamos colectas y demás, queríamos preservar el dinero de los vecinos. Así que no permitimos que nadie interfiriera en eso, conectamos el dinero y después vino el proyecto. Primero nos trajeron un proyecto que venía de La Plata, que tenía casino de oficial, no sé cuántas cosas más, y dije, bueno, esto no lo podemos hacer, que es lo que realmente podemos hacer, o sea, las oficinas, algún calabozo, demás. Bueno, trajeron algo que se pudo hacer y efectivamente también con el trabajo de todos se fue construyendo la comisaría y también con el aporte de los vecinos. Eso, pero como también la conciencia, o sea, había una necesidad de sentido de seguridad como hay hoy. Y entonces lo que dijimos fue, la cuestión no es pensar, quejarnos, sino qué podemos hacer nosotros. Y por el qué podemos hacer empezó con la comisaría. Bueno, mi nombre es Marcelo, mi apellido es Ollenar, un poquito complicado, es vasco. Soy un auténtico NIC, lo que se llama NIC, que es un nacido y creado en la ciudad de Ramos Mejía. Tengo 50 años, soy de Bolívar al Mil, y algunos dicen que eso me dio la arrogancia como para ponerme a escribir sobre mi ciudad. Y sobre mi ciudad hice 2 libros ya. Yo lo que le voy a contar hoy es un pedazo de historia que tiene que ver justamente con la urbanización de este barrio de Ramos Mejía, que es conocido como Villa Don Bosco. En aquel momento, cuando los salesianos venden los terrenos que están entre lo que hoy es Alvear y Bolívar, se urbaniza de Humboldt hacia lo que en aquel momento era el Arroyo, Palacios, cruzaba Palacios y casi llegaba hasta Varela. Todo eso se urbaniza al mismo tiempo, en la década del 50. La empresa constructora que lleva adelante todo ese emprendimiento saca en ese momento un manual que se lo repartía a los potenciales clientes, donde por un lado vendían la zona, que es importante que rescataban en aquellas épocas, en los 50, como gancho de venta a la gente. Entonces, si me permiten, les leo, ¿no? Dice que la villa, con sus recientes construcciones que se levantan airosas, rodeadas de terrenos aptos para convertirse en hermosísimos y floridos jardines, es el lugar ideal para instalar la apacible morada de fin de semana, el dulce retiro de la quietud hogareña, libre por completo del tráfago y del torbellino ensordecedor de la gran urbe. Y acá este es el plano agrandado de cómo se urbanizó todo, ¿no? Esto es Humboldt, esta es Varela,
Y fíjense que acá todavía no habían donado la calle Formosa, porque llega hasta Alvear. Después hay otro pedazo más que lotean y entregan. Justamente el Ateneo Don Bosco llegaba hasta la Avenida San Martín. Que el Ateneo no era tal, sino que era el campo de deporte de la Escuela Salesiana. En esta venta que hace la empresa, ellos ofrecían 1.105 lotes con 120 chalets y 50 proyectos de chalet que uno podía elegir el que quería y se lo encargaba a la empresa que se lo construyera. Pero acá fíjense lo que era la calle Humboldt, a la altura del Ateneo, esto es Avenida Mayo y Humboldt. Aquí está, esta es San Martín, este edificio todavía está en pie, casi llegando a Humboldt. Sí. Esta es la vieja Avenida Mayo con el Boulevard. Y acá esto es el pleno proceso de construcción. Esto es Humboldt, Moreno construyendo los chalets. Esto es Caupolicán y Pirovano. Y lo maravilloso que otorgaba este libro era que en la parte de atrás le explicaba a la gente cómo se llegaba hasta acá. Entonces esto también me permitió después armar y buscar, digo, bueno, las líneas de colectivo. Entonces la información dice que hasta la misma Villa Don Bosco se podía llegar con el ómnibus 188, desde Plaza Miserere hasta la calle Humboldt, el 196 desde Plaza de Flores hasta Humboldt, el 224 desde Liniers hasta Humboldt y el colectivo 2 de Estación de Ramos Mejía con recorrido por la Avenida San Martín. También se llegaba en el tren eléctrico de Plaza Miserere, en el ómnibus 17 de octubre, desde Plaza Miserere con recorrido por calle Rivadavia y varias más líneas de colectivo como la U, el 1, el 3, el 6, 136, 182, 186, 216. Y hasta Provincias Unidas y San Martín, o sea, si veníamos por atrás, se llegaba con el 49 que salía de Primera Junta y el colectivo 10 que era un colectivo extinto ya, que salía de Liniers. Cuando yo me hago todo este material, digo, bueno, esto lo tengo que meter en este libro, no importa que sea, se alejó del centro de Ramos, no importa, lo pongo igual porque es maravilloso el crecimiento. Entonces después me fui a buscar las líneas, un poco para averiguar un poco más sobre las líneas colectivas, más allá de que uno, nacido acá, tomó 10.000 millones de veces el 88, el Lobero, el 96, pero bueno. Así que el 88, o 188 como nació en el 39, cuando se crea una línea provincial, con ese número justamente, que recorría 11 lobos, coches color verde con una franja roja y blanca, llamado Expreso Liniers, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que cumplía este amplio recorrido con tramos de tierra, sobre todo en la Ruta 3, ¿no? Es una línea semiurbana, porque es de media distancia casi, por la cantidad de kilómetros. Además tiene una característica especial, la 188, luego 88, que levantaba pasajeros en provincia, pero no descendían hasta capital. O sea, si uno tomaba en San Justo el colectivo, no podía bajar en Ramos, cosa que cambió en la actualidad. Igual que en capital se tomaba para ascenso, pero no había descenso en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Se podía descender recién en Ciudadela. Después aparece la Ideal San Justo, ¿no? Que la historia dice que si bien hay antecedentes de otros transportes en la década del 20 y del 30, la Transporte Ideal San Justo se creó el 7 de marzo del 43 y su recorrido original era de Liniers a Casanova. A lo largo de la década del 50 se fue extendiendo dentro de la capital. Primero llegó a Villaluro, después fue a Plaza Flores, luego a Primera Junta y por último a Constitución. Noviembre del 61 es cuando llega a Constitución. Y empezó a extenderse también para los fondos, ¿no? Casanova, Castillo, La Ferrera, González Catán. Y después, a los mediados de los 50, nació la línea C, que luego se convertiría en la comunal, en la 621, que tenían los mismos colores, que no existía más la 621, con terminal en Ramos Mejía, y en 1965 la 620, con terminal en la General Paz y Ruta 3. La 620 reemplazó a la 621, aquí en la zona nuestra, que es el blanco con azul y negro, ¿no? Y cambiaron el número finalmente por 96, le sacaron los 100, como el 88 también. Y la que hoy es la 174, que en su momento estuvo gerenciada por el Grupo Plaza, cuando se convirtieron todos rojos, ¿se acuerdan? Nació como la 21 Comunal de La Matanza, y al poco tiempo se provincializó como la 224. La prestataria fue la empresa San Bosco, que fue de menor a mayor y creció paulatinamente agregando ramales, ¿no? Porque después empezó a irse para adentro también, había ramales que iban, había uno por Humboldt, por Barrio Los Pinos, por Barrio Los Pinos, y el colectivo 2, y que iba de Tapiales a Ramos, claro, por y San Martín, sin entrar a capital, pero tocando General Paz a la altura de Mataderos. En el 45 la autorizan a entrar con un corto Tapiales Mataderos,
y la pasaron a jurisdicción provincial con el número 108 que nunca llegó a usar. Algunos historiadores, no soy yo, de líneas de colectivos, dicen que esta es la antecesora del desaparecido 162. Claro. ¿Recuerdan? El verde, amarillo y rojo. Que iba todo San Martín derecho. Esa chacarita. Exactamente. Ese luce. Sí, sí. Que puede ser que sí, porque había uno que en lugar de seguir derecho por San Martín, doblaba en Provincias Unidas y se iba a Mataderos por Provincias Unidas. El 17 de octubre, que es otro que publicita acá, Ómnibus 17 de octubre, el 1 de marzo del 48, se nacionalizaron los ferrocarriles ingleses y las subsidiarias, entre ellas el Ferrocarril del Oeste y Grandes Ómnibus a Luján, que se llamaba GOAL, la empresa, las siglas, que sufrió una intimación a cesar sus servicios el 26 de noviembre de ese mismo año por una quiebra decretada un 6 de octubre anterior. Su sucesora inició servicios a las 5 de la mañana del sábado 27 de noviembre y era la Empresa Nacional 17 de octubre. La inauguración simbólica se había llevado a cabo en la noche del viernes 26, en irónica coincidencia con el cese de la anterior UAL. Inicialmente quedó bajo dependencia del Ministerio de Transporte de la Nación, para luego pasar a la órbita de la Administración General Autorrutas Argentinas, Empresa Nacional de Transporte, Gerencia Zona Oeste, un título larguísimo, y que la promocionó como una empresa del pueblo al servicio del pueblo. La primera, que era propiedad del Estado, dedicada al transporte automotor de pasajeros. Esto es un dato interesante porque era netamente prestatario del Estado, digamos, a diferencia de todas las líneas que ya estaban, que eran todas privadas. En materia de transporte automotor, lo cual iniciaba su servicio con un parque móvil de 50 unidades, ACLO, de procedencia inglesa, era color plateado, no sé si se acuerdan la vieja extinta línea 2 de Liniers Aduana, que eran esos Leyland ingleses, que tenía la correíta para tocar el timbre y la gente se sentaba paralela a la ventana, cuando todos íbamos sentaditos. Como los subtes actuales. Bueno, eran colectivos parecidos a los Leyland ingleses. 40 pasajeros sentados, y la había comprado la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Las salidas se efectuaban de Pueyrredón 146, estación 11, de 5 a 24 horas, con un saque cada 15 minutos. La fallida UAL despachaba, conforme a su eslogan, un gol cada 5 minutos. Los domingos y feriados cada 10, los días hábiles, la duración del viaje entre cabecera era de 1 hora y 54 minutos, entre 11 y Luján. 2 horas, nada, rapidísimo. ¿Sí? Y por Rivadavia. Y por Rivadavia. Sin acceso este. La línea 3, otra que menciona el libro, es un rescate. Esto yo lo saqué de una nota que sacó La Barra, el periódico La Barra de Ramos, donde una familia que habla de la construcción de la Danubio, cuando se construyó la Danubio, cuentan ellos que corría el año 36, todavía no había cumplido un año, cuando Hilda vino a vivir muy cerca de la esquina de Rondó y Tacuarí, a una propiedad adquirida por sus padres. Su padre trabajaba de albañil en la construcción de la enorme fábrica que se levantaba calle por medio perteneciente a la familia de Alberquirián. Todavía se alcanza a leer, ya no porque ahora se demolió, hilandería y tejeduría de Danubio, en las casi legibles letras situadas en el portón. Que cuenta que la vida de don Miguel, doña Rosa y sus 3 hijas se desarrolló vinculada a la pujante empresa que crecía, y cuando dejó de trabajar en la construcción de la fábrica, Miguel comenzó a vender sándwiches a los operarios, y luego abrió en el frente de su casa una panadería y frutería. El movimiento de gente llegó a ser tan intenso que toda la cuadra se llenó de negocios. Y el colectivo 3, perteneciente a la empresa La Cabaña, que venía de la estación de Ramos, se vaciaba por completo en la parada de la fábrica cada vez que coincidía con el comienzo de un turno. Estoy pensando en la Danubio porque también era todo un icono Sí, totalmente. de la actividad industrial de Ramos, ¿no? Así que ahí viene la historia del 3, o sea, yo me acuerdo que cuando yo era chico, en mi casa se hablaba de tomar, cuando no venía el 88 o había problemas con transporte, se tomaba el 3 en Liniers, y yo que soy de Bolívar al 1000, había que bajarse en Alvarado y caminar 6 cuadras porque doblaban por Alvarado. Cuando yo era chico iban hasta la vía y terminaba ahí y pegaban la vuelta. Después empezó a cruzar a Brián, hizo Villa Luzuriaga. Así que, bueno, ahí hay una foto por ahí del colectivo 3. Y el colectivo, el 10, que también lo menciona, luego fue el 630 comunal. Y luego el 180. El 180 lo tienen por acá atrás también, por la zona de Mataderos, o sea, San Justo, por Provincias Unidas. Sí. Que una situación similar se dio también con la 49, que era otra de las líneas que venían y que se podía llegar a la zona. Si bien te dejaban a 15 cuadras, pero era para arrimarte al barrio, digamos. Que salía
Ah, y la 216 la obviamos porque llegaba hasta, que es la 166, que salía del Pacífico. Pero bueno, son los medios de transporte que promocionaba. Este es todo el recorrido de la fallida Gol, que iba, donde promocionaban tus viajes. Ah, sí. Está muy bueno. Y bueno, compartir con ustedes que puedan ver el libro, cómo, Es una maravilla. qué laburo se mandó esta empresa para urbanizar semejante pedazo de tierra que era todo esto, ¿no? Ahí es lo que les contaba de esta reconstrucción de Ramos, que es interesante, digamos, si Buenísimo. estamos atrás del rescate y la memoria, digo, es un laburo hecho a conciencia, no lo vendo, lo comparto con los amigos y con quien le interese. Y está bueno porque es una época importante para recordar aquella del 20 al 50, porque si hoy tenemos la ciudad que tenemos, tan fulgurante, tan terriblemente ciudad hotel, con pocos habitantes, solo vienen a dormir y se van a laburar afuera, se ha perdido un poco la identidad, el ramen se ha perdido un poco de identidad, así que esto está bueno como para inculcarlo. Bueno, yo soy José Calvet, emigrante español. Aparecí en Ramón Mejía en el 52. De la organización, que verdaderamente no había casi nada, había unos cuantos chablecitos, había la calle Humboldt que era un mejorado, ahí pasaba cuando podía el 224, calles de tierra, aparecí en la calle Pasco al 500, y bueno, para ir a trabajar me tenía que poner la galocha cuando llovía. Esa es la realidad, tenía que caminar 2 cuadras de barro. Por suerte la tierra de ese país es tan buena y tan resbaladiza que uno tenía que ir con mucho cuidado. A partir de ese barrio, yo lo que conozco es que en el 53 se fundó la Sociedad de Fomento. La calle Pirovano, compraron 2 terrenos, esto es lo que yo conozco, que me fueron contando y que también lo viví, porque nosotros compramos un terreno enfrente de lo que ahora es la Sociedad de Fomento y bueno, trabajaba ahí y me tenía que cruzar siempre todo el barrio. El barrio fue creciendo. Yo le estaba diciendo acá a la gente que yo me paraba enfrente de la Sociedad de Fomento, donde ahora actualmente vivo, yo veía el cementerio San Justo. Así que no había nada entre medio. Fue creciendo, el barrio fue creciendo. Y la Sociedad de Fomento también. Una de las cosas que pasó es que la Sociedad de Fomento quería crecer más. Yo acá tengo unas fotografías que se da el caso de que en la Sociedad de Fomento, cuando estaba en Pirovano, el 25 de mayo organizaron una fiesta patria. Y los integrantes, de acá están bailando, éramos todos extranjeros. Eso es curioso, ¿no? Italianos, españoles, y bueno, pero estamos acá. Qué bueno. Y bueno, nosotros nos sentimos integrados, porque en realidad, como emigrante, yo estoy muy contento de estar acá en Argentina. Esta es mi segunda patria. Y uno lo ha vivido y lo sigue viviendo. La escuela fue un producto de la Sociedad de Fomento. La Sociedad de Fomento quería agrandarse, quería recuperar esos terrenos que estaban cedidos a un sindicato. Entonces, aparentemente, no soy cierto porque no estuve en esas reuniones y en este proceso, pero se fue seguramente a la gobernación a pedir los terrenos. Y bueno, y en una condición, me parece a mí que fue el motivo, o sea, agarraron un gancho de decir, bueno, vamos a hacer una escuela y nosotros vamos a hacer la Sociedad de Fomento. Eso fue el nacimiento. Entonces los vecinos, por intermedio de una sociedad de que estaba la Sociedad de Fomento formada, consiguieron del Estado que les pagara los materiales. Y los vecinos construyeron la escuela. Construyeron la escuela con el esfuerzo de todos. Inclusive tuvieron que construirle la casa de la maestra, de la directora. La directora. Que vivía la inspectora. Yo lo comentaba porque el vecino que verdaderamente fue un señor llamado Dante, que fue un precursor
de la sociedad de fomento y de la escuela, porque él fue uno de los primeros que trabajó enormemente acá. Y bueno, ese es el inicio de esa escuela que ahora tenemos tan grande y que se va creciendo continuamente. Y gracias a esto tenemos la biblioteca, ¿no? Y de esa primera construcción de escuela que se hizo en aquel momento, ¿queda en pie algo? Sí. Sí. ¿Queda en pie algo? Sí. ¿Algún sector actual Sí, está todavía? donde Este estás donde estamos acá. ahora, esto fue la primera parte que se construyó. Sí, sí. 4 aulas. 4 aulas. Nada más. Con galería abierta. Esta galería y los baños del otro lado, nada más. Sí, bueno, el fomento, digamos que la sociedad de fomento en la década del 40 fueron las que colaboraron en demasía en hacer grande este país, ¿no? Sí, tanto es así que la Porque- sociedad de fomento, en ese barrio no había luz. Claro. Y la sociedad de fomento se reunió y los miembros de la sociedad de fomento instalamos, digo yo porque me considero también del barrio, instalamos todo el cableado y todos los medidores. Yo en mi carpintería hice las travesaños de donde iban los aisladores Claro. y con un camión que tenía un tal señor Matías, grande y enorme, arriba del camión fueron instalando los cables. Cuando hubo toda la instalación de todo el barrio, entonces se pidió a la compañía, que estaba actualmente, no sé qué compañía sería que tenía la luz, Segva sería. sí, la conexión. Se vino con escribanos y hizo la conexión. O sea que la instalación de todo el barrio, de acá, de esa zona de acá, Sí, fue no digo solventada de por el la propio- parte del arroyo hasta allá, de esta parte No, del no, arroyo sí, de acá sí, sí. que no tenía nada de luz. Se hizo así por intermedio de la sociedad de fomento. Bueno, yo te contaba antes que en mi cuadra, que no había alumbrado público en ese momento todavía, habían sorteado, o sea, entre todos los vecinos, los frentistas de los 100 metros, pusieron dinero para comprar farolas, para instalar en la calle, esas que eran de fibrocemento con el farol Sí. redondo arriba, y después se sorteó que a qué vecino le tocaba, porque ponían una cruzada con otra, y fue una de las primeras cuadras que hubo luz, y el tendido era al domicilio particular a que le tocaba el frente, o sea, se pagó entre todos, pero luego, o sea, la luz de la calle la prendía el frentista de adentro de su casa, y la pagaba él. Bueno, nosotros fabricamos un galpón donde tengo la carpintería, que todavía está enfrente en la Riola, en 1830, y no tenía luz. Un vecino tenía luz. Con Ojeda, había un vecino... Papá de Juan Carlos. Sí, sí, sí. Con Ojeda instalamos un cable que pasaba por acá, por todo el predio ese, que ahora está la sociedad de fomento, para llevar la luz a la casa de él y hasta mi casa, a un vecino, que a su Sí, vez claro. me la daba a mí. Claro. Y como la tensión bajaba, yo hice un transformador, que se lo di a él, para que me pudiera dar algo de luz, porque dije, no, con esto usted va a tener más luz. Claro. Entonces un cablecito me pasaba a mi casa. Hasta que después se pudo hacer el cableado de todo el barrio. Los pueblos lo hace la gente. Tal cual. Sí. Yo estuve en la cooperadora de acá, estuve como presidente de la sociedad de fomento, estuve como tesorero de la cooperativa de Ramos Mejía cuando era cooperativa. Credicop. Credicop, no, en el Credicop. Estuve también en la comisión esa y bueno, a uno siempre lo enganchan a algún lado para hacer algo. Y ahora estoy en la comisión de acá, Claro. Está bien. de la Biblioteca de la Popular. biblioteca. La Biblioteca Popular.